parte 2 porque se subió mi gato y corté el video. Bueno, para todo esto, su hermano pues lo describió como un PDF, lo diremos así, y él de hecho intentó justamente llevarse a 2 niñas en Pocatello, que es donde más o menos se desarrolla esta historia, y que fue igual lo mismo, intentar ganarse la confianza de los padres, etcétera, pero pues al final con estas niñas pues no pasó. Mencionan en el documental que él trataba de destruir todo a su alrededor para llegar a Jan, es decir, cuando él intenta manipular de estas maneras SEX a los padres de Jan para pues alejarla de la familia y que estuvieran estos problemas entre la familia para que ella no tuviera un lugar estable para refugiarse. De hecho, ya había tenido algún tipo de incidentes con Jan de abuso antes del secuestro, que fue primero en una pijamada, donde ella despierta y se da cuenta que B le bajó la ropa interior, y en un viaje a Seattle la drogó, igual le dio probablemente las mismas pastillas, y fue cuando despierta y él entró pues sin ropa al cuarto. Bueno, cuando se enteran más o menos de todo esto, pues él fue regañado por la iglesia, inclusive tuvo un acercamiento con un psicólogo clínico, donde se descubre que según abusaron de B, una tía de él, a los 4 años aproximadamente, y se dieron cuenta que ese psicólogo pues no era totalmente pues con cédula. Incluso le recetó, digámoslo así, le sugirió que tenía que estar con las niñas para curar su perversión. Incluso él durmió 4 veces a la semana durante 6 meses con Jan antes del secuestro. Bueno, ya regresando un poco al primer secuestro, estos aliens que se nombran en la grabación se llaman Zeta y Cetra, donde le dicen esto de que ella es mitad alien y que tiene que tener un hijo con un hombre para salvar a este planeta alienígena. Obviamente pues ella se da cuenta que este hombre pues tenía que ser B, y pues ella se tenía pues tenía miedo, y pues lo creyó. O sea, ella también estaba en una etapa de desarrollo muy muy pequeña, ¿no? Para esto, cuando estuvieron en esta casa rodante, él comenzaba a enseñarle libros o contenido SEX a Jan, y finalmente ocurre pues el primer abuso. Para esto, él también le decía a Jan que si ella no podía tener este hijo, lo tendría con su hermana. O sea, él también tenía un poco en la mira a la hermana, sin embargo, la mayor obsesión que tenía era con Jan. Después de unos meses, pues B marca desde Mazatlán a su hermano para decirle que quería casarse con Jan en México, ya que en Estados Unidos no era penado. No, sí era penado, pero en México no. Y para esto, la policía se entera de este caso, encuentran la casa rodante y arrestan a Jan y a B. Cuando Jan se puede volver a reunir con B, ellos hablan, bueno, B amenaza a Jan de que no puede hablar ni de las pastillas, ni de los abusos, ni de los alienígenas, porque la amenazó diciéndole que su papá sería secuestrado, su hermana, su hermana quedaría ciega, y pues fácilmente se llevarían, pues arruinarían su familia y se llevarían a su hermana para cumplir la misión. Para todo esto, cuando Jan regresa a su casa de este primer secuestro, ella llega muy afectada, se aleja totalmente de su familia, no quiere hablar con nadie, etcétera. Y ella estaba muy enojada porque ella, según supuestamente, amaba muchísimo a B y ella confiaba en él. Entonces ella lo único que quería pues era regresar con B. Después la esposa de B va a la casa de los padres de Jan, donde le piden que quiten los cargos hacia B, y pues finalmente los padres aceptan quitar los cargos, firman y liberan a B. Después, para esta segunda secuestro, porque sí hubo un segundo secuestro. Bueno, antes de esto cabe mencionar que Jan y B se seguían mandando cartas, incluso la madre de Jan seguía manteniendo relaciones con B. Y finalmente pues el segundo secuestro se dio en 1976, aproximadamente el 1 de agosto,
en la cual esta Jan se fue voluntariamente con B. Dejó una nota en la cama antes de irse en la noche y pues alrededor de este secuestro no sabían dónde tenía B a Jan, sin embargo seguían en contacto. B hablaba con la madre de Jan muy seguido, la amenazaba, le decía que la amaba, etcétera, y las manipulaban a todos ellos. Después de un tiempo, Jan por fin marca a sus padres. No dice dónde está, sin embargo, solo quería como recordarle a sus padres que los amaba. Para todo esto seguía el mismo tema de querer casarse con Jan. Seguían insistiendo en querer casarse en otro lugar, sin embargo, los padres todavía no aceptaban. Aunque Jan les decía, eh, pues gracias a esta manipulación, pues, que pues ella quería casarse con él. Finalmente regresa a su casa de nuevo y para todo esto sabemos que alrededor de este secuestro o de esta estancia de Jan con B, ella fue inscrita a una escuela de monjas. Ella no hablaba pues con la gente, etcétera, y ella seguía viéndose con B, incluso manteniendo igual relaciones con ella, con el fin de intentar tener un bebé. Para esto ya tenía como 13, 14 años aproximadamente cuando fue el segundo secuestro. Ahora sí, cuando regresa a casa de sus padres, vuelve todavía más distanciada, más enojada. Su familia la describe como que ya no era ella, porque recordemos que en un principio pues ya no era descrito como extrovertida, muy graciosa y cercana a sus padres, etcétera, y ahora finalmente pues ella ya no estaba ahí. Después de un tiempo, los padres hacen una llamada a los padres en la cual les mencionan que están incendiando la florería, o sea, el negocio del padre de Jan. Y después de un tiempo se descubre que fueron, pues ven que Jan estuvo, no, B estuvo en la cárcel, pues tuvo unos contactos a los cuales les pidió incendiar la florería del papá de Jan. Incluso él decía que es algo que Jan recuerda bastante, que su papá decía que quemaran todo, que lo único que le importaba estaba en sus brazos, o sea, sus hijas y su esposa. También nos dicen que B estuvo en un centro de salud mental, sin embargo salió en menos de 6 meses, o sea, las condenas que le daban a B eran muy, muy pequeñas. Y pues ya cuando se acercaba el cumpleaños 16 de Jan, ella menciona que está muy nerviosa porque hasta ese punto ella seguía creyendo que tenía una misión. Para todo esto, pues ella tampoco nunca habló con absolutamente nadie de la supuesta misión. Ay. Nunca habló pues con nadie de esta supuesta misión ni de los alienígenas por esta manipulación. Ella se ponía muy nerviosa y ella incluso mencionaba que si no cumplía la misión cumpliendo los 16, ella agarraría un arma y la mataría a su hermana y a ella misma. Cuando cumple pues los 16 años, se da cuenta que pues al final no había pasado absolutamente nada. No, su hermana no quedó ciega, no secuestraron a su padre, etcétera. Entonces es cuando ella decide hablar con su madre sobre la misión y menciona como esta liberación sobre esta manipulación, el quitarse esta venda de los ojos para ya no pensar como en esto, porque ella mencionaba que ella pensaba muchísimo en B. Ahí damos como un salto enorme ya casi al final del documental, en el cual pues tanto la madre de Jan como Jan colaboran en un libro hablando de este suceso y mantienen peleas legales por este libro, igual para la captura de B. Finalmente se enfrentan en un juicio en el cual se le acusaba igual al abuso. Sin embargo, después tuvo una riña en la calle por usar armas contra alguien. Y como él no quería estar en la cárcel, se suicidó, se automató. Y como que concluye este documental. Igual Jan menciona que es en la persona que menos quiere pensar, sin embargo, pues es en la persona que más piensa, pero que ha mejorado su relación tanto con sus padres, su familia y con ella misma. Para finalizar, quiero mencionar que este documental me servirá o me sirve para mi carrera de psicología,
ya que pues es también identificar que este tipo de casos existe, que este tipo de casos pues es cómo se llevan y cómo estas malas prácticas, por ejemplo la del psicólogo que tuvo B, de dar estas malas prácticas, de estas malas indicaciones y no dar este tipo de atenciones cuando no estás totalmente capacitado. También pues cómo llevar a cabo, cómo se llevan a cabo estas manipulaciones, porque estas manipulaciones de B se demuestra que sí son pensadas y son conscientes. Entonces, cómo el afectar al núcleo familiar también influye en cómo es más fácil para las personas manipular a las personas más pequeñas, el cómo estos núcleos son más fáciles de destruir a pesar de que se mencionaba muchas veces que esta familia pues era muy unida. Y pues creo que eso sería todo. Gracias.